y nací el 69 a.C. En mi época no había ni una naturaleza superior a la otra. Yo me llamo Jane Grey y nací en el año 1536, en Bredgate. En mi época la mujer no tenía tanto derecho y fui muy manipulada por los que me rodeaban. Yo soy Berta Krupp y nací en 1886 en Hessen, una ciudad de Alemania. En mi época tampoco la mujer tenía muchos derechos y era muy mal visto que una mujer fuera dueña de una empresa o industria. Yo soy Aspasia y Mileto y nací en el siglo V a.C. Bueno, en esta época tampoco las mujeres tenían tanto derecho y estaban todo el día en la casa y no tenían derecho a sus hijos. Pero yo, como era una mujer italia, era una mujer muy culta y ningún hombre me manejaba. Les quería decir que no se sabe con real certeza lo que pasó a lo largo de mi vida por problemas de fuente. Tengo una descendencia ptolomeica porque mi padre fue Ptolomeo y mi madre Cleopatra VI, haciendo el trono a los 18 años con un gran atractivo físico y por sobre todo con un gran intelecto. Al ascender al trono me encuentro con un reino en total crisis económica y política, y además de esto estuvo a sombra de la política romana. Pero antes de poder estar en el trono tengo que pelear con mi hermano para poder conseguirlo. Es así como conozco a Julio César, líder y militar de Roma. Mi plan era seducirlo y establecer una relación con él para que él me diera el trono y así poder reemplazar a mi hermano. Como Roma dominaba mi imperio y Julio era un gran líder de esto, él era la persona perfecta para conseguir mi plan. Logro enamorarlo y logro tener su confianza y finalmente entonces logro ser proclamada reina de Egipto. Como dije antes, me enamoro perdidamente de él y él de mí y tuvimos un hijo llamado Ptolomeo Cesarión. Finalmente matan a Julio por tenerme a mí como amante debido a que yo era una figura muy mal vista en Roma. Solo por el hecho de que yo era mujer. Luego conocí a Marco Antonio y nos enamoramos perdidamente. Tuve la idea de formar una alianza con él, ya que yo quería que mi hijo Cesarión fuera el heredero de Roma y en este momento Octavio era el heredero legal. Es por esto que quería armar un plan con Marco Antonio para que él me ayudara a que mi hijo se posicionara como el rey de Roma. Con mi arma más confiable, que era mi físico, logro seducir a Marco Antonio y juntos juntamos nuestras fuerzas militares y luchamos contra Octavio, pero lamentablemente él nos gana y le llega el rumor a Marco Antonio de que a mí me habían capturado y me habían matado, entonces él se suicida y después como yo también escucho el rumor de que él se suicida, yo me suicido con él para poder estar juntos. Con este último hecho me posiciona a mí como la última reina de Egipto. Mi sucesión fue muy difícil, ya que durante el reinado de Enrique VIII, la sucesión del trono tuvo varios problemas, ya que había muchos conflictos religiosos y enfrentamientos. Cuando Enrique VIII murió, su hermana mayor, María, era la primera de la sucesión para ser reina, pero como era católica no lo pudo hacer, ya que temían que iba a cambiar todo lo que había hecho Enrique VIII. Es por esto que vieron en mí a una heredera que pudiera seguir con los cambios, y es por esto que me coronaron reina. Cuando me coronaron reina, me obligaron a casarme con Lord Wilford Dudley para mejorar la situación. Pero mi reinado solamente duró 9 días, ya que María se opuso a que yo fuera reina y quería derrocarme. Y lo consiguió, ya que me encerró a mí y a mi esposo en las Torres de Londres. Hubieron muchos meses en que yo estuve encerrada ahí, pero finalmente María se decidió decapitarme a mí y a mi esposo. Morí el 12 de febrero de 1554. Yo fui la segunda mujer en acceder al trono inglés. Yo era hija de Margaret von Hell y Frederick Krupp. Solo tenía una hermana más, que era mujer también. Y mi papá era dueño de una gran industria de acero. Y como no tenía hermano hombre, yo era la heredera de esta industria. Y esto fue un gran problema para la época, porque era muy mal visto que una mujer asumiera el control de una industria. Era algo impensable. Y cuando yo tenía 16 años, mi papá murió. Entonces se me pasó a mí la industria. Yo asumí como propietaria. Pero como no era posible, mi mamá empezó como una búsqueda de un marido para mí. Y el Kaiser Guillermo II, que era
el último emperador del Imperio Alemán, ayudó en esta búsqueda a encontrarme un marido. En octubre de 1906 se me encontró un marido que se llama Gustav von Bohlen und Halbach, que era un diplomático que trabajaba para Kaiser. Ya. Cuando nos casamos, Gustav asumió el control de mi empresa, pero yo también la lideramos los dos juntos. Tuvimos 6 hijos y 2 hijas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, nosotros transformamos nuestra industria, que era de acero, en una industria que producíamos armas, porque así ganamos mucha plata, como estaban en guerra. Y una arma tenía mi nombre, se llamaba La Gran Berta. Ya, hasta la Segunda Guerra Mundial lideramos juntos la empresa con Gustav y hicimos armas, pero Adolf Hitler hizo una ley, la ley Lex Krupp, en la que decía que la compañía tenía que pasar a Alfred, que era mi hijo. Y él continuó con la empresa. Gustav tuvo un derrame cerebral y por eso nos fuimos a vivir a Tirol, en Austria. Y después del fin de la Segunda Guerra, acusaron a Alfred, mi hijo, y a Gustav de crímenes de guerra. En 1950, Gustav murió y me quedé viuda, pero seguí adelante y junto con Alfred saqué adelante la empresa y volvió a ser muy importante para la economía de Alemania. Siempre junto con Gustav nos dedicamos mucho a la familia de los trabajadores y por su salud. Les construíamos viviendas, nos preocupábamos por su familia, si alguien se enfermaba y eso. Como yo era tarea, era una mujer muy culta y como ningún hombre me manejaba, era muy interesante para ellos conversar conmigo porque podían filosofar. Conocí a Pericles, quien era la mayor autoridad en Atenas, en el salón de Aspasia, un lugar donde los hombres iban a razonar y era un lugar de cultura y glamour. Pericles se divorció de su mujer para casarse conmigo. Yo siempre estuve detrás de la obra política de él y a Pericles le trajo desprecio social casarse conmigo, ya que lo veía muy enamorado y como loco por mí. Hice algo que nunca se me hubiera ocurrido, que era que invité a las señoras de los atenienses al salón. Por esto mismo se me juzga en 2 juicios y Pericles fue el único que me defendió y llora por mí. Después de un tiempo, Pericles muere por una peste que hubo en Atenas y luego de eso conocí a Lísicles, que nos casamos, tuvimos un hijo llamado Poristes y después mi marido fallece y desde ahí que no se supo nada de mí. Jane, ¿te diste cuenta de la diferencia de nuestro reinado? Sí, verdad, pero a mí me dominaron mucho en mi época. ¿Verdad? A mí no. Qué interesante nuestra historia diferente, pero igual me gustaría saber cómo sería la mujer en el siglo XXI. Sería muy interesante. Muy interesante. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Fátima Vicuña, nací en el siglo XXI, soy hija de Juan Pablo Vicuña y Fátima Suber Casó. Mis padres pudieron estudiar una carrera profesional y tengo 4 hermanos. Ambos tenemos los mismos derechos, además mujeres y hombres mayores de 18 pueden votar por un presidente. En mi país y en mi época no tenemos ni reinas, ni princesas, ni nada de lo que ustedes son y se vota por el presidente democráticamente. Independiente de que seas mujer o hombre, tú puedes votar. ¿Y tú podías estudiar? Sí, yo puedo estudiar la carrera que yo quiera. Nadie me puede obligar a estudiar algo que yo no quiera. Yo puedo elegir... ¿Tus papás eligen con quién casarte o...? No. Yo puedo elegir con quién me caso, pero tengo que ser mayor de 18 para poder casarme como por mi propia cuenta. Qué bueno. ¿Y la mujer tiene alguna dificultad? La mujer no tiene dificultades, pero... políticamente no tiene dificultades. No, pero igual se siguen viendo diferencias entre el hombre y la mujer, pero son muy pocas. En comparación a nosotras. Sí. Pero las mujeres pueden votar hace muy poco.
desde el siglo XX desde el siglo XX que comenzaron a tratar de tener más derechos y les costó mucho, pero al final lo lograron. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? No. Ya. ¿Y ustedes por qué fueron importantes? ¿Tuvieron alguna importancia en su época? Yo sí, se dice que fui la mujer más importante de la Grecia clásica. Representé a las mujeres libres que accedieron al conocimiento político, rompiendo los esquemas de la época. También se me puede considerar como una líder política, ya que fui consejera de uno de los hombres más importantes de mi época. Bueno, yo fui la última reina de Egipto y fue muy importante porque se acabó todo un imperio. Además de esto, yo moví cielo, mar y tierra para poder mantener mi poder y ocupando mi mejor arma, que era mi belleza, pude lograr todos mis objetivos. Pero les quería aclarar que no solo fui una imagen bonita ni que fui considerada solo importante por mi belleza, sino que también tenía una gran inteligencia y sabía de muchas áreas como de la ciencia y además sabía de muchos idiomas. Bueno, yo fui considerada una de las damas más cultas e inteligentes de la realeza. A mí me obligaron a ser reina, aunque yo me pusiera, pero no me hicieron caso porque yo era mujer. Ya, yo luché contra los estereotipos de la mujer de mi época, porque manejé la empresa junto a mi marido, pero igual la manejé, íbamos como a la par, y la mantuvimos a flote durante muchos años, y eso. Encuentro demasiado raro para mi época que tú no puedas como estar en como en lo que tú querías, como poder manejar una empresa, por ejemplo, y a ti que te obliguen a hacer algo que tú no querías, y en verdad. Y eso. ¿Que no podemos hacer lo que queremos? Sí, porque, o sea, en mi época nosotros teníamos como los mismos derechos que los hombres, no nos podían obligar, nosotros podíamos como ser dueños de una empresa igualitariamente que un hombre, teníamos como los mismos derechos políticos, sociales. Qué bueno. Qué buena. ¡Qué suerte!